Esperamos un minutito más que están ingresando algunas personas más. Y damos comienzo con esta charla IAR de ser mujer y trabajar y hacer trabajo humanitario. Vamos a estar hablando con Virginia Laino, que tiene mucha experiencia. Ahora en un ratito vamos a comentar parte de su currículum, de su experiencia. Como saben, esta es una propuesta para disfrutar también de una tarde, así que si tienen algo para tomar, tienen un mate, tienen un café, lo que quieran, también está bueno que nos podamos ver todos, que compartamos este momento, ya que no podemos estar personalmente en estos livings, que serían lo ideal, que sería nuestra propuesta para disfrutar. Bueno, les proponemos hacer un living virtual, muy ameno, para compartir esta tarde de sábado 8 de mayo, Día de la Cruz Roja. Bueno, si ya, a ver, creo que estamos, que no tengo nadie más pendiente. Ahí estamos. Vamos a ir, voy a dejar de compartir nuestro video. Nos podemos ver un poco todos. Ahí estamos. Buenas tardes a todos. Ahora sí, arrancamos con nuestra charla IAR, nuestra mate IAR, como le pusimos de alguna manera a estos encuentros. La idea es poder compartir un lindo momento entre todos, como lo decía hace un ratito. Mi nombre es Agustina Carra, soy miembro fundador del IAR, junto con mis compañeros que también están acá presentes. La idea es poder, hablar, les cuento un poco cómo vamos a hacer la metodología de estas charlas. La idea, en este caso, Virginia nos va a contar su experiencia, sigo admitiendo, perdonen, ahí va. Virginia nos va a contar su experiencia, todo lo que ella tenga ganas de transmitirnos acerca de su labor como en trabajo humanitario y siendo mujer, sobre todo estos dos roles. Después de ello vamos a abrir unas preguntas para poder conversar un poco y que le puedan preguntar también sus inquietudes. Vamos a seleccionar, van a ser pocas porque sé que podríamos estar horas charlando, pero vamos a hacer que esto sea lo más también ameno para todos y que no se haga largo en el tiempo. Así que vamos a disponer más o menos de 20 minutos para la presentación de Virginia y 20 minutos más para las preguntas que tengan ustedes hacia ella. Sigo ahí, se sigue sumando gente, así que les vamos dando la bienvenida a todos. Estamos a ver si tienen ganas de compartir también, las cámaras para conocernos, para que esto sea algo más, un poco más personal. Ya sabemos que estamos en la virtualidad, que nos hemos conectado en todos lados y muchas veces tenemos la cámara apagada, pero bueno, un poco de vernos las caras, de quiénes somos, de quiénes compartimos esta red. También muchos están dentro de la red IAR que hemos conformado por WhatsApp, por las redes sociales, así que está bueno también conocernos un poco. Les damos la bienvenida nuevamente a todos y espero que disfruten de esta charla. Como dije anteriormente, si tienen un mate, si tienen un café, si tienen algo para tomar, hagamos un gran living para compartir este momento. Así que vamos a ir arrancando. A ver, estamos, alguien más que se suma. Bueno, muchísimas gracias porque la verdad que la convocatoria ha sido muy buena, por estar ahí, por responder a estos eventos que hacemos, que por ahí los avisamos con poco tiempo, así que les agradecemos muchísimo a todos ustedes que están del otro lado. Y bueno, a mí ya no me quieren escuchar, así que ya es suficiente lo que he hablado. Después les vamos a reiterar las redes sociales, estamos transmitiendo por YouTube, estamos transmitiendo por Instagram y por Facebook, así que estamos saliendo por todos lados. Pero le vamos a dar el pie entonces a ella, a quien vinieron a escuchar hoy, Virginia Laino, que es directora del IAR, especialista en reducción de riesgos de desastres y trabajo humanitario. Actualmente dirige el área de bomberos voluntarios en el Ministerio de Seguridad de la Nación,
Fue delegada de Cooperación Internacional del Comité Internacional de la Cruz Roja entre el 2001 y el 2013. Llevó a cabo misiones humanitarias en Gaza y territorios palestinos, Malasia, Filipinas, Pakistán, Sudán, Guinea y Sierra Leona, Sri Lanka, la Amazonia y entre otros lados más. Y podríamos dar un currículum recontra largo, pero mejor que se siga presentando ella y que lo hable ella. Así que, bueno, Virginia, buenas tardes. Todo tuyo, ahora el espacio. Bueno, buenas tardes, Agus, y a todos los compañeros del IAR. Estoy un poco nerviosa porque, bueno, siempre me toca a mí reunirme por trabajo y no hacer Zoom contando de mí. La verdad es que le quiero agradecer a la Comisión Profesional del Instituto para la Reducción de Riesgos de Desastres que tuvo la iniciativa de armar esta charla y de pedirme charlar un poco. Veo un montón de gente querida, conectada. Carlos, Luis, Mariel Fiorito, que tenemos comunicación un montón y hace mucho que no te veo. Bueno, me alegro, espero que les interese. Me gustaría igual primero, yo hice como ustedes me propusieron que sea una charla de mate y de living, un poco lo que pasa cuando amigos o alguien me pregunta sobre la experiencia de trabajo humanitario. La verdad es que a veces es difícil transmitir, entonces yo muestro alguna foto y eso, así que hice una pequeña presentación de medio álbum de fotos para ir contándoles. Y lo que sí creo que es importante es que les voy a intentar transmitir cómo fue mi experiencia de ser mujer y estar inmersa en el mundo humanitario, pero me parece importante contextualizarlo, porque a mí me sucedió esto de ser trabajadora humanitaria. Yo comencé en un contexto de hace 15 años, donde las mujeres no teníamos mucho de los reconocimientos ni de las oportunidades que hoy tenemos, aunque todavía el espacio en el mundo de las emergencias, en el mundo de la gestión de riesgo, se impulsa mucho la cuestión de la equidad de género y la oportunidad para todas. Me parece que está bueno que lo que yo les cuento hoy comenzó a suceder hace 15 años, en un contexto distinto, social, local, acá en Argentina, y por supuesto también globalmente. Así que por ahí las cosas que yo les cuente que pasaron hace unos años, hoy ya nos parezcan medio ridículas o que no suceden, pero bueno, les voy a transmitir una parte de mi vida, ¿no? Así que si me permiten, comparto pantalla y hago una pequeña presentación y charlamos. Y Agus, si te pido que si ves que me zarpo de tiempo, avísame, mandame un mensajito, tengo el celular acá. Carlos que me aguanta, Carlos es el presidente del Consejo Nacional de Bomberos y me aguanta hace 1 año y medio. Así que nada, gracias Carlos por sumarte un sábado que sé que es un día ocupado para los bomberos. Bueno, comparto pantalla y arrancamos, ¿les parece? Perfecto. Ahí está. Bueno, les traje, en esta me hice el mate, obviamente, y a ver si puedo, les traje una breve recorrida de lo que yo llamo mi recorrido humanitario como ser mujer y trabajadora humanitaria, ¿no? Y además en un día muy especial y muy cercano a mi corazón para mí, que es el Día Mundial de la Cruz Roja, y mi viejo esta mañana me mandó esta foto que la tiene enmarcada en su casa, y es una foto de la primera misión humanitaria, digamos, seria que tuve, que fue en el año 2000 en el terremoto de Arequipa, y recorriendo las zonas afectadas, en algún momento esta señora había perdido su casa y no encontraba a su familia, y yo la agarré, ¿no? A veces uno en el mundo humanitario después aprendí que es una industria con protocolos y procedimientos donde está determinado qué es lo que uno tiene que hacer, pero yo me acuerdo que ese día me bajé de la camioneta y la agarré de la mano, un fotógrafo sacó esa foto, y después fue la foto del calendario del 2001, y me comí muchas cargadas. Pero bueno, hoy mi viejo me dijo, es el Día de la Cruz Roja, y me mandó la foto del cuadro, y me pareció que estaba bueno compartir con ustedes esa nena que está ahí, con 20 y pico de años menos, se metía sin darse cuenta en una carrera que hoy para mí es parte de mi identidad. O sea, yo pasé la mitad de mi vida profesional en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, y bueno, esa es la imagen de hoy.
Y les quiero contar quién soy y de dónde vengo para poder contarles cómo fue mi recorrido en este business, ¿no? en esta industria. Yo vengo hija de un papá y una mamá muy tradicionales, él ingeniero, ella psicóloga, de la zona norte del Gran Buenos Aires, colegio católico, muchos mandatos, mis hermanos ingenieros también, muy bien casados, bodas, todo, y yo quería ir gratis a recitales. Entonces, en algún momento, no veía la manera, ¿no? de juntar plata para pagarme recitales, y vi a los chicos de la Cruz Roja Argentina que cuidaban a Axl Rose, y cuando Axl se baja del escenario le dice a uno, muchas gracias, thank you very much, y yo desesperada le digo, ¿cómo hacés para estar ahí? Y me dijo, soy voluntario de la Cruz Roja Argentina. Y así fue mi primer contacto con el mundo de la Cruz Roja, en la filial mía de acá de Vicente López. Y ahí, en ese curso que hice para ser socorrista, conocí el movimiento internacional de la Cruz Roja. Y en algún momento me animé y mandé un currículum para trabajar en la Cruz Roja Internacional, y tuve la suerte de conseguir mi primer trabajo rentado como delegada de la Cruz Roja Internacional en la selva amazónica, donde estuve casi 3 años, en un momento en el que todavía estaban los resabios del Sendero Luminoso. Trabajaba en la frontera entre Colombia, Brasil y Perú. Estaban la FARC, las Fuerzas Armadas colombianas, las autodefensas. Empezaba el Plan Colombia. Para los que tienen más años, veo mucha gente más joven, estos fueron años en los que se había firmado un plan de paz con el reemplazo de cultivos por café y plátano, para que la gente, para que se frenara en un caso la producción de drogas, etc. Y mi primer cruce con algunos prejuicios de género tuvo que ver primero con ese lugar, esa familia, ese ambiente del que vengo, en el que nadie entendía de qué trabajaba, que era ser trabajadora humanitaria. Mi mamá, con todo el amor del mundo, me preguntaba que cuándo iba a volver a Argentina, y me iba a buscar un marido, y iba a tener hijos. Y recuerdo en alguna vacación que fuimos al centro de la ciudad de Buenos Aires, y me decía, mirá, hay un trabajo en una oficina, ¿no? Como yo te mandaba danza clásica y vos te fuiste a meter con la FARC en Colombia. Y entonces tenía un poco esa demanda amorosa, pero demanda al fin de cumplir un rol por ahí más esperable para una chica de clase media de zona norte, y al mismo tiempo laburaba en un mundo muy masculino. El mundo de las emergencias en general siempre hay más, bueno, ahora menos, como les dije, hace 15 años, de más varones que mujeres, y yo creo que además en nuestro mundo latino, había mucho prejuicio con respecto a una mujer sola en la selva, entrevistándose con guerrilleros, trabajando sola en comunidades, viajando por el río Amazonas, para visitar las distintas comunidades en el programa que estábamos haciendo, y obviamente con un rol de coordinación de todo ese programa. Entonces, bueno, fueron, perdón, en esos primeros años, yo creo que transité mucho más el despegarme de la expectativa que había sobre una chica hace 15 años, que quizás algún choque cultural con respecto al rol de la mujer, ¿no? De hecho, para poder trabajar y estar cómoda en la selva no había donde lavarse el pelo, cosa que las mujeres, no sé, los varones por ahí también les interesa más, y me corté el pelo cortito, cortito como está en esa foto, para evitarme, ¿no?, el problema de lavarme el pelo. Como les dije, laburábamos en lugares difíciles, donde además no me encontraba en aquel momento con tantas mujeres liderando comunidades o en cargos de decisión. Casi todos eran hombres los que decidían, aunque muchas veces en las comunidades son las mujeres las que impulsan. Justo antes de terminar esos casi 3 años en la selva amazónica, inauguramos este tanque de agua de la foto en una comunidad piaroa en Venezuela, y obviamente los hombres decidieron hacer el tanque, lo construyeron varones, ¿no? Y entonces esta foto es muy emblemática porque me desafiaron a que no me animaba a subirme al tanque, porque no se había subido ninguna mujer.
Y bueno, y yo me amigué con mi miedo a las alturas y trepé a ese tanque, y ahí está chiquita, pero en el medio me subí y saqué la foto y dije, bueno, no todo está perdido. Y esa fue la primera escala de mis primeros 3 años en el mundo humanitario, y no tenía ni idea de lo que se venía después. Cuando terminaba la misión en la selva amazónica en el 2004, la Cruz Roja Internacional me designa como delegada de desarrollo de voluntariado para Asia todo, sudeste, sur y este de Asia, para hacer gestión de voluntariado en conflictos armados y desastres naturales. Y llego con esas órdenes de misión, y al toque, bueno, los que se acuerdan, a finales del 2004 fue el tsunami del sudeste asiático, y entonces todo el laburo que estaba previsto se reordenó, digamos, en función de las prioridades del tsunami. Y a mí ahí había, algunos deben conocer en el norte de Sri Lanka, grupos armados como los Tigres Tamiles, resabios de los talibanes. Estaban en ese momento también los talibanes en Afganistán, en Kabul. Y bueno, ahí me pasé varios años, como 4 o 5 en total, trabajando casi en las mismas temáticas que había trabajado durante mi experiencia en la selva amazónica, pero en un contexto musulmán. Y ese fue un choque cultural muy tremendo, porque tenía que trabajar cubriéndome la cabeza, mis colegas mujeres y yo, cubriéndonos la cabeza y el cuerpo, teniendo cuidado de cuestiones con respecto a lo que uno muestra o no muestra, o al comportamiento social, si se quiere, que no tenía en Argentina y que no había tenido en mi pase por América Latina, ¿no? Para quienes conocen algo del mundo musulmán, hay una ley que es la ley de la Sharia, que es la ley musulmana que indica como las normas y las buenas costumbres de las mujeres en público, la decencia. Y entonces muchas veces me encontraba con que las dificultades que tenía no tenían que ver con mi laburo técnico en sí, sino con mi comportamiento, con si tenía buen puesto el pañuelo, con si la camisa me tapaba los huesitos de la garganta. Y en aquellos años estaba en pareja con un chico del cual me separo, y mis compañeras de oficina me preguntan si mi familia me está buscando marido, ¿no? Porque como me había dejado este novio, entonces yo les digo, bueno, no, el marido uno se lo busca sola, ¿no? De donde yo vengo, si una tiene suerte se busca el marido o la esposa, ¿no? Ni les dije la esposa. Y entonces me contaban cómo atravesando casi toda la cultura del sur de Asia, India, Sri Lanka, las mujeres, sus familias les buscan un candidato a través de los periódicos y a través de conocidos, y entonces se arma una sociedad de matrimonio que después, más adelante, genera la pasión, ¿no?, que uno espera. Pero bueno, yo recuerdo mucho esa pregunta y ese comentario como un clic en mi cabeza de cómo íbamos a hacer para trabajar con mujeres y que pudieran tomar decisiones. Yo me preguntaba, ¿cómo una mujer va a liderar este proceso si no puede elegir con quién se va a casar, ¿no? Entonces me encontré confrontándome con mis propios prejuicios de que si no podías elegir algo de tu vida privada, ¿cómo ibas a poder decidir si hacíamos el proyecto de reconstrucción con palmeras o con ladrillos o con madera? Digo, empecé yo misma a repreguntarme qué significaba la autonomía y la libertad siendo mujer, qué significaba en el contexto del que yo venía y qué significaba en estos lugares donde estaba trabajando. Y voy bien con el tiempo, ¿no? Sí. Y en aquellos días hubo una época en la que tuve que ir a trabajar a Kabul, y era un contexto muy, ¿cómo se dice? Muy, prohibida no es la palabra, pero muy complicado para las mujeres, con los talibanes, bueno, lo que uno ve en las películas. Y sin embargo, parte del laburo que había que hacer ahí era una parte del laburo que yo hacía, era la cooperación internacional, tenía que ver con la negociación de lo que se llaman los corredores humanitarios, que es cuando hay un grupo armado y está la Cruz Roja que necesita acceder a la población civil
quizás tendría que haber contado un poco qué hace la Cruz Roja, ¿no? En el día de hoy, pero bueno, básicamente el rol de la Cruz Roja, de los delegados que trabajábamos en la Cruz Roja, era que se respeten los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales. Esto quiere decir que en cualquier conflicto armado hay reglas sobre qué se puede y qué no se puede hacer, y que esas reglas se respeten. La segunda parte del laburo tiene que ver con restablecer los lazos entre las familias que se separan por un desastre natural o por un conflicto armado. Y luego hay toda una unidad que se ocupa de lo que es la asistencia humanitaria, tanto en conflicto armado como en desastre natural, que tiene que ver con la asistencia de servicios básicos de salud, alimentación, abrigo, para las personas afectadas, y en el caso de los desastres naturales, la reconstrucción o la rehabilitación de todo lo que ha quedado dañado después del fenómeno. Bueno, entonces en algún momento tengo que ir a trabajar a Afganistán, a Kabul, y en las negociaciones con los corredores humanitarios se hacían con los grupos armados talibanes. Entonces, los que se ocupaban de la negociación eran varones, compañeros, y en algún momento se trababan las negociaciones y nunca lográbamos tener esa luz verde para poder acceder a la población civil que había quedado, ¿no? Separada del conflicto. Y alguien del equipo, el jefe de la misión, dice que va a armar un equipo de mujeres para ir a hacer la negociación con los talibanes. Y a nosotras todas primero nos dio bastante terror, como que vamos a ir a contarles a estos tipos que tienen a las mujeres tapadas de pies a cabeza, usan la famosa burka, que es lo tenía y se los iba a mostrar, pero bueno, como no era en vivo, que es como un vestido azul, que tapa toda la cabeza y que tiene como un enrejado de tela en la cabeza, donde no se ve nada. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a ir a hacer para hablar con estos señores? Y desde nuestra idiosincrasia la mujer no valía nada, ¿no? Y sin embargo empezamos a hablar con los líderes de estos grupos armados, y hubo una cuestión de mucho respeto, y no me maten, qué suerte que no estamos cara a cara, pero una parte de tanto cubrir a las mujeres y tanto que no se vean y que no se muestren, en la idiosincrasia de esa cultura tiene que ver con protegerlas, ¿no? Con cuidarlas, y es muy difícil para uno entender la parte buena de esa digamos, de esa censura que hay. Y sin embargo, en las negociaciones con ellos, lo que sucedió fue que funcionó mejor las negociaciones entre mujeres delegadas y los representantes talibanes, porque desde la idiosincrasia cultural talibana había una cuestión de respeto y protección que no podían romper aunque nosotras fuéramos occidentales, y además no teníamos esta competencia entre hombres, que es así, la vi en todo el mundo, un poco midiéndose quién tiene más virilidad, ¿no? Entonces, eso fue otro momento así como coyuntural en mi desarrollo profesional y en el trabajo humanitario, de poder correrme del lugar de crítica y de un poco lo que uno ha visto en las películas y en las noticias, ¿no? De la parte mala de este trato hacia las mujeres. No quiero decir que no haya maltrato, ni apedreadas, ni un montón de costumbres culturales que nosotros no podemos ni llegar a comprender para desmenuzar, por lo menos yo, pero sí entendí un poco que se podían hacer, digamos, que se podía conseguir cierta accesibilidad, también, digamos, cargando con el rol de la mujer y comprendiendo un poco el cuidado que ellos hacían. Esto no quita que después de unos años de moverme en ese ambiente me acostumbré a taparme, a usar ropa holgada. Al principio me parecía que estaba disfrazada, ¿no? Que andaba con estas camisolas enormes y la cabeza tapada, y que entonces estaba disfrazada. A veces no me podía concentrar en el laburo porque me sentía que estaba disfrazada, y fue muy loco. Vine a Argentina de vacaciones, a Buenos Aires en verano, algunos de los que están conectados ya me escucharon contar esto, y veía a las mujeres en la calle vestidas como nos vestimos nosotras, y iba con una amiga y le decía, ¡ah, mirá esa, se le ve todo! ¡Ah, mirá esa otra, va a ir en cana! ¡Ay, cómo sale así! Como tuve unos días de medio shock, de venir de estar así tapada varios años, o sin poder hacer cosas en la calle, y entonces me costaba el regreso acá, y poner en la balanza, como no quedarme en la zona de confort, de que como acá no teníamos que ir todas tapadas, entonces estábamos como mujeres con acceso a todo, ¿no? Y con oportunidades. Bueno, además,
anecdótico, en los taxis, por ejemplo, en Malasia, en Singapur, en Indonesia. Indonesia es el país musulmán más grande del mundo, ¿no? Con la mayor cantidad de musulmanes, y en los taxis están estas calcomanías que dicen prohibido besarse y abrazarse en este taxi bajo pena de multa. Y bueno, y así todo, digo, armamos un equipo de laburo interesante, salvando estas cuestiones culturales y de género de hace 10 años que había en estos lugares. Después de ese paso por Asia, me fui a la Franja de Gaza y a los territorios ocupados palestinos, y ahí me impresionó mucho, primero obviamente el contraste entre Israel y Palestina. La misión de trabajo en ese lugar era hacer la observación del Acuerdo de Oslo. El Acuerdo de Oslo era el acuerdo de paz que marcaba la línea de división entre Palestina e Israel. Y acompañar y asegurar lo que se llama la transferencia back-to-back de heridos en las ambulancias. Como los dos territorios, el territorio ocupado palestino e Israel, tienen esta línea de división, las ambulancias del lado palestino no pueden pasar al lado israelí a llevar heridos o personas que necesiten asistencia en salud, y entonces ahí en el Acuerdo de Oslo se establece que cuando el paciente va en la ambulancia, se pone marcha atrás, la ambulancia, back quiere decir atrás en inglés, y la ambulancia del lado israelí se pone para atrás, y entonces en la zona de frontera controlada por ambos ejércitos se hace la transferencia del paciente, ¿no? Y ahí, digo, en un contexto, y del lado palestino, además en Gaza estaba en aquel momento el régimen Hamas, que es un régimen musulmán muy, muy, muy tradicional. Bueno, y hacíamos visita a los prisioneros de seguridad para restablecer los lazos familiares, el restablecimiento de Family Links, quiere decir la sigla, perdón. Y en este lugar fue muy loco, muy, muy interesante ver, primero que participando del conflicto había en igualdad de condiciones varones y mujeres en la guerra, tanto del lado del Ejército de Defensa israelí como del lado de las Fuerzas Armadas de la Autoridad Palestina. Ahí yo iba con el prejuicio de que como también era un contexto mitad musulmán, ¿no? Que iba a haber esta diferencia de género, y sin embargo ahí me encontré mujeres y hombres en igualdad de condiciones participando de una guerra, ¿no? De un conflicto armado. Y en lo personal, bueno, quienes tienen la posibilidad de conocer Israel saben que Tel Aviv es la capital de Israel, es una ciudad muy occidental, muy europea, tiene la marcha gay más grande del mundo después de Berlín, es una ciudad de mucha libertad, muy occidentalizada, muy linda además. Y entonces me pasaba muy seguido que estaba en Gaza con el régimen Hamas, que fue uno de los regímenes más duros en los cuales yo tuve que vivir con respecto al comportamiento de la mujer. No se podía andar en moto con una pierna de cada lado, bueno, no se podía beber alcohol. Bueno, estoy con la cámara, no sé si estoy con la cámara prendida, pero estos huesitos de acá, de la garganta, sí, se te ve. no se pueden mostrar. Bueno, no se pueden mostrar. Las mangas tenían que ser largas, los tobillos no se pueden mostrar. Y entonces pasaba por ahí 2 o 3 semanas dentro de la Franja de Gaza en esta situación, y de ahí iba a pasar un fin de semana a Israel, que era como, ¿no? La libertad total. Y fueron meses de mucha exigencia emocional para no, digamos, no implosionar, porque nunca alcancé a comprender por qué no podía mostrar los huesos de acá, por qué no podía ir en una moto de un lado para el otro, y al mismo tiempo que las mujeres tenían esto, lo que yo les decía, acceso a trabajar, acceso a participar de la guerra, acceso al trabajo. Es muy fascinante ver en el mundo palestino y obviamente en Israel, ahí, les estoy diciendo, yo estuve en la operación Plomo Fundido, que fue en el 2009, o sea, hace 10 años, 11 años, y en aquel momento fue el lugar en el que yo más equidad de género encontré, ¿no? Bueno, acá les traje un poco por anecdótico, ¿no? Algunas imágenes de esto del traslado de pacientes en ambulancias.
cuando se hacía el restablecimiento de lazos familiares, básicamente era acompañar a las familias a que pudieran cruzar a los territorios donde estaban detenidos por cuestiones de seguridad de sus familiares. Y bueno, y acá tenía este equipo de trabajo de chicos de la Media Luna Roja Palestina, que bueno, que con todo mi prejuicio cuando conocí a este equipo de voluntarios con los que iba a tener que trabajar, lo primero que pensé fue, ¿cómo voy a hacer? Había estado en Pakistán antes y el chofer con el que yo tenía que trabajar no me hablaba porque no tenía permis, digamos, como un poco lo que decimos en broma, la religión no me lo permite. Bueno, como no tenía permitido hablarle directamente a una mujer que no fuera de su familia, ¿no? El señor que me manejaba la camioneta en la que me movía. Bueno, con ese antecedente, cuando fui a trabajar a Gaza y a Palestina, y me tocó este equipo de voluntarios, estuve varios días y pensando, bueno, ¿cómo voy a hacer para poder trabajar? Y la verdad, fueron los más deconstructurados que conocí en esos años. Ya los aburrí. No. Igual voy controlando el tiempo. Bueno, unos finalmente la minutitos. cuarta escala un poco del recorrido que les traje fue, yo creo que mi misión más difícil, que fue en África, en lo que se llama África, ahí en la presentación yo había buscado los países y se los marqué en verde, en África subsahariana, que es la parte de África que está debajo del desierto de Sahara, me tocó estar a cargo, era una misión francófona y anglófona, entonces vivía en Guinea Conakry, que es una ex colonia francesa donde se habla francés, pero además cubría Sierra Leona, que había sido una colonia inglesa y hablaban inglés. Sierra Leona muchos lo deben conocer de la película Diamantes de Marfil. Cuando yo estuve en Sierra Leona, hacía 10 años que había caído el régimen de Charles Taylor, el régimen de los niños, un poco para ponerlos en contexto, el de los niños soldados, niños de 4 a 8 años, que formaban parte de las milicias, con lo cual cuando yo fui a Sierra Leona, estos niños tenían entre 14 y 18 años, y era parte del equipo, parte de la gente con la que había que trabajar para poder hacer un proceso de paz y de rehabilitación post-conflicto en Sierra Leona, y recibíamos desplazados, o sea, no había conflicto directamente en Guinea y Sierra Leona, pero se recibían los desplazados de Liberia, Costa de Marfil, Mali. Fue mi misión más dura porque en Guinea no hay electricidad en todo el país, hay electricidad en el aeropuerto con generadores que donó la Unión Europea, y después en los lugares donde están las misiones humanitarias, en los compounds se llaman, está la oficina, la casa, todo en el mismo lugar, donde hay generadores que se apagan de noche. En mi laburo ahí estaba muy enfocado a la visita de detenidos, trabajando en nutrición y condiciones para restablecimiento de lazos familiares. Y en todo ese contexto, ser mujer tenía un alto riesgo. El primero fue que cuando uno agarra una misión de la Cruz Roja Internacional, tiene que pasar por Ginebra, y en Ginebra le hacen un briefing, un resumen de la misión, le dan la documentación, y te dan el kit de primeros auxilios. Y cuando me iba a Guinea, en el kit de primeros auxilios, entregan lo que se llama un anti-raping kit, que es un kit post-violación, porque los grupos armados, las milicias en África, tienen como una de los instrumentos que usan para atacar y para manejar pueblos y villages y ciudades, es la violación sistemática de mujeres. Entonces, como delegada de la Cruz Roja Internacional, hay una alta incidencia de compañeras que sufren violaciones a manos de estas personas en estos lugares que sufrían. No sé si ahora seguirá siendo igual. Y entonces en el kit te entregan un kit antiviolación, que es un kit para tomarte la muestra vos misma si te violan, de las muestras que queden en tus áreas genitales, para tomar una batería de medicación para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Y entonces esa fue la primera vez que me fui, no sé si con miedo, pero sí preocupada, a trabajar a un lugar en donde tenía un kit antiviolación o posviolación, ¿no? Ese había sido un miedo que no había tenido en ninguno de los contextos anteriores. Y bueno, transité 1 año y medio ahí, por suerte ni a mí ni a ninguna de mis compañeras en ese momento nos pasó nada, pero bueno, acá yo le anoté 2 cosas, ¿no?
simpáticas, entre comillas. Guinea es una ex colonia francesa. Vieron que las francesas son flacas, delicadas, altas. No me pueden ver ustedes en la cámara, pero yo estoy muy lejos de ser flaca, alta y delicada. Y entonces se ríe Carlos. Y entonces me decían, me halagaban, bueno, me tocaron mucho la cola en ese país, y me halagaban y me decían que nunca habían visto una blanca con mis formas, ¿no? Que les parecía fantástico, porque estaba más cerca de ser una africana en blanco que una francesa. Y bueno, era simpático en ese contexto donde te violan como herramienta de control, así que bastante temerosa. Y bueno, y ahí, esa fue mi última misión, la de Guinea y Sierra Leona, y conocí un grupo de mujeres, de madres. La mutilación genital femenina, la ablación del clítoris, sucede en todo África, en mayor o menor medida. En Guinea, Conakry, en aquellos tiempos se estimaba que el 88% de las mujeres había sufrido la ablación del clítoris, en alguna medida, ¿no? O profunda o menor. Y bueno, la historia de la ablación del clítoris tiene que ver, nosotros en el mundo occidental creemos que les hacen eso para evitarles el placer, y en realidad cuando uno indaga y está ahí, son las mujeres, mamás, que han sufrido ablación de clítoris, quienes llevan a sus hijas al día de ablación de clítoris, donde una curandera de la comunidad con una gilet le corta a sus hijitas de entre 3 y 5 años el clítoris, para evitar enfermedades, para hacerlas más puras, para que estén limpias. O sea, hay un montón de razones alrededor de esa práctica cultural aberrante. Y yo conocí en Guinea un grupo de mujeres, madres de varón, y además los hombres cuando elegían una mujer para casarse, preferían obviamente a una mujer con el clítoris ablacionado, ¿no? Entonces había una combinación entre las mujeres que decían que hacían esto para evitar enfermedades, para el cuidado, para la belleza, o lo que fuera, y los hombres que elegían mujeres. Y estas madres que conocí eran mamás de varones, chicos chiquitos, que promovían y bregaban por la finalización de la ablación del clítoris, educando a sus hijos para que no eligieran mujeres así. La verdad que me encantaría transmitirles esas conversaciones con estas 5 señoras que finalmente hicieron una gran organización en Guinea, en la cual ellas se dieron cuenta que no había manera de romper o de terminar con la mutilación genital femenina hablando con sus compañeras y con sus amigas, porque eran las mismas mujeres las que reproducían, digamos, y validaban la continuación de esta práctica. Y entonces habían decidido y se habían dado cuenta que la única manera era educar distinto a sus hijos varones. Y me pareció y me sigue pareciendo fascinante esto, ¿no? Como elegir que para poder... Sí, me fui. Vamos redondeando y vamos a empezar con las preguntas. Igual, nada, nos podemos quedar escuchando un montón. Todas estas distintas confrontaciones con el rol de la mujer, lo esperable, la cultura y todo, la verdad que finalmente en esta última misión que tuve, cuando encontré a estas mujeres, me di cuenta que una parte de poder hacer más amigable el mundo humanitario y de emergencia, ni les cuento compañeros muy prejuiciosos con respecto a mujeres en conflictos armados solas, dirigiendo equipos, bueno, los techos de cristal, cosas que hoy ya se saben y que no vienen al caso, pero bueno, nada, me parece que esto de que había ahí un grupo de madres que había decidido que mejorar la condición de las mujeres era educar a sus hijos varones distintos, me parece y me siguió pareciendo algo interesante para contar. Bueno, esto pasa en estos lugares, ¿no? Un par de fotos para ilustrar cuando pasa la ablación de clítoris, sucede en estos, se llaman villages o villas africanas. Estos son mis 4 compañeros de laburo en Guinea, que miren, estoy vestida de verde, ¿no? Muy género, hoy el verde progénero. Cuando me fui, esta es una foto de los últimos días, me regalaron esos monitos que tienen la cara tapada, uno tiene la cara tapada, otro tiene la boca y otro tiene los oídos,
porque me hacían bromas diciéndome que nunca habían tenido a nadie que les preguntara tanto, pero ¿por qué se hace esto? Pero yo vi esto, pero yo vi aquello, como, y que nunca entendieron si era que quería cambiarles toda la cultura o si quería como entender para ver desde dónde colaborar. Ay, fui re rápido. Volví a Argentina hace como 6 años o 7 y me había quedado con las ganas de ir gratis a recitales. Así que en Argentina con una amiga abrí una organización que se llamaba Sexsocorrismo, que sigue funcionando, socorrismo en eventos masivos, y tuve la oportunidad varios meses de ir a recitales y a hacer primeros auxilios en los recitales, y luego me metí en el mundo de la gestión pública en la Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, donde conozco a algunos de ustedes, y hoy en Bomberos Voluntarios. Y les quiero contar que cuando llegué en el 2004, que me convocó un compañero, Luciano, que era director de Defensa Civil, a quien yo conocía de la Cruz Roja, y que hoy es su cumpleaños además, y me convocó para trabajar con él en Defensa Civil. Lo primero que sucedió fue que todos los varones que trabajaban, porque no había tenido nunca una mujer trabajando en la Defensa Civil de la provincia, se enojaron y le dijeron que cómo le traían una piba así a trabajar en Defensa Civil, y estaban bastante desconcertados con que hubiera en gestión de emergencias una mujer. Hoy hay más, aunque en el Consejo Federal del SINAGIR no hay mujeres sentadas, y en aquel momento estábamos la de Neuquén y yo, y bueno, nada, creo que hoy un poco de las personas que estoy viendo que están conectadas son tomadores de decisión y gestores del mundo de las emergencias y de la gestión de riesgo, y bueno, me pareció que estaba bueno por ahí contarles. Yo encuentro que hemos hecho mucho progreso, y que también que a veces está bueno entender que las compañeras que tenemos en el mundo de las emergencias, algunas venimos de esto, de contextos donde hay un rol esperado que por meternos en una inundación o en una guerra, en todo, no estamos cumpliendo, y encima de eso a veces nos damos vuelta y nos encontramos del otro lado compañeros varones que dicen, ¿qué hace esta metiéndose en este quilombo? Cierro acá, perdón, bueno, acá unas fotos de SEC, cuando teníamos los puestos en los recitales. Acá estoy en la provincia en alguna inundación, y lo único que quiero cerrar es que, así como hacían esas mujeres, yo tengo hoy una hija mujer que espero que ojalá elija alguna profesión menos riesgosa que la que yo tuve. Si se llega a ir de misión con la Cruz Roja, la mato, pero que ojalá en el camino que vamos tenga más oportunidades y le ponga un poco menos de mandato de lo que tuve. Ay, cierro. Listo. Divina. Eso es algo bueno, no sé si es lo que me pidieron ustedes que les cuente de cómo era ser mujer y trabajadora humanitaria, pero me salió así. Un poco abrí el álbum de fotos, y bueno, eso. Bueno, vamos a empezar entonces a dar lugar a las preguntas. Creo que me había levantado la mano virtual Javier Dacuña. Vamos a ir dando, les voy a ir dando de a poquito la palabra. Javier, ¿arrancás vos o había visto mal? No hay problema. Aunque hablamos seguido con Virginia. Hola, buenas noches a todos. No, me quedé pensando porque aparte Virginia dice que siempre escuchamos lo mismo y siempre hay historias diferentes. Me faltaron un montón. Pero esto que decías de la negociación que el jefe de misión llevó a todas las mujeres, ¿cómo resultó? Porque decías que no se podía negociar y que en un momento decidió... No, bueno, en aquel momento necesitábamos tener acceso y lo tuvimos. Me da vergüenza porque... ¿Cambió por ser todas mujeres? Lo que pasó es bueno, obviamente que los talibanes creíamos que las occidentales éramos todas putas. No tengo otra palabra para decirlo, porque total, nos acostamos con cualquiera, nos acostamos sin casarnos, elegimos los maridos nosotras, como... Hay también un prejuicio del otro lado sobre la delegada que te toca enfrente. Pero así todo no dejábamos de ser mujeres, y este cuidado que hay sobre la mujer tiene que ver con el cuidado, básicamente, aunque nosotros no lo podamos entender. Entonces, el cuidado y el respeto primaron en el vínculo de diálogo para negociar con estos señores. Y yo le sumo que además creo que no había competencia entre machos, porque cuando iban, por más suizo, serio y perfectísimo que fuera, había una cuestión de masculinidad, de quién ganaba en la negociación, y con nosotras fue distinto. Así que de hecho, hoy en día
no sé si la jefa de misión de Afganistán, pero las misiones tienen bastantes mujeres, en este momento las de la Cruz Roja por lo menos, las del 6R. Por acá había levantado la mano Carlos primero y después sigo con Sonia Pedroso. Vamos con Hola, Carlos. buenas tardes, buenas noches, Virginia. Hola. Bueno, tal vez cuando dijiste Carlos, te confundiste con Carlos Alfonso, pero yo soy Carlos Gramático, soy profesional ex-Tantanor y actualmente soy el director de Expo Fuego, Prevención, Emergencia, Rescate y Medio Ambiente. Quería aclarar un poquito esto porque no soy director de la Federación de Bomberos. No, lo saludé a Carlos Alfonso, por supuesto. A vos te vi después conectado. Ok. Bueno, muchas gracias, muy interesante por tu experiencia y tu trayectoria, ¿no? Por supuesto. Gracias. Gracias, Carlos. Sonia, vamos con Sonia Pedroso. Hola, ¿qué tal? Bueno, me presento, yo soy, perdón por los pelos, soy Sonia Pedroso, como bien dice ahí, soy geógrafa, y me quedó lo último que dijiste, Virginia, con respecto al impacto, ¿no? El hecho de que vos estabas a Defensa Civil y el impacto de que haya una mujer dentro, con respecto a los hombres, ¿no? La primera impresión. Yo viví algo parecido en el año 1998, estaba haciendo una pasantía rentada en el Instituto Geográfico Militar, ahora es Instituto Geográfico Nacional. Estábamos haciendo la actualización la cartografía en una en 250.000 de la República Argentina, era algo muy nuevo que llegaba, y era la primera vez que ingresaban cantidad de mujeres, éramos estudiantes de El Salvador, cantidad de mujeres a un ámbito militar. A los hombres les costaba muchísimo, no sabían cómo tratarnos, les costó muchísimo, 6 meses aproximadamente, les costaba el cómo tratarnos, nos miraban con una desconfianza terrible. Yo ya era una chica grande, pero tenía compañeras jóvenes y les costaba mucho eso. Después fue cambiando. Me acuerdo que en ese momento había llegado al IGM, era la frutillita al postre, ¿no? Cada vez que venía alguien del exterior lo llevaban ahí a recorrer. Y había llegado una general de Estados Unidos con todos los varones acá, y la cara de ellos, de tener que hacerle la veña y todo, cosa que hoy en día ya cambió rotundamente en lo que es y en por el eso rol yo de la dije que fue hace 15 años. Creo que para mí lo interesante, sí, Sonia, es como uno se mueve entre lo que uno conoce y mamó y lo que uno necesita. Tal y cual. Bueno, yo igual no soy de las que yo veo mucho progreso, de hecho trabajo casi a diario con el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y las mujeres tienen espacio, tienen acceso a la información, tienen espacios, poderes de decisión, la verdad que es interesante. Claro, pero te estoy hablando de hace gracias por compartir. 22 años atrás, sí, que fue terrible, ¿no? Pero bueno, sí, y ahora ojalá que se encuentre otras opciones en donde el género estamos más metidos, que antes eran lugares prohibidos para nosotros. Hermosa tu charla. Exacto. Gracias, Sonia. Muchas gracias. Seguimos, voy como para que todos puedan tener su espacio. Oscar Miranda nos estaba también levantando la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que un gran currículum de Virginia, muy interesante. Y no, yo más que nada, creo que a lo último ahora respondiste un poco mi pregunta, ¿no? En primer momento, como el primer desafío fue romper con el estigma del rol de la mujer en la sociedad. ¿Sí? Contabas cuando eras joven, que cuando te vas a casar y demás. Y el segundo, bueno, ¿cómo te adaptaste, digamos, al mundo de las emergencias y los desastres del machismo, ¿no? ¿Y cómo lo ves ahora o cómo lo enfrentás teniendo la posibilidad de estar en la dirección de bomberos? Y cómo impulsás o crees generar ese cambio, no sé si sería el ideal, pero digamos, bueno, un poco más, lo respondiste recién, pero bueno, si te podés explayar un poquito en eso. Oscar, yo creo que hay como dos miradas sobre la mujer, si hablamos de emergencia, ¿no?
Una tiene que ver con cuando las personas a las que tenemos que asistir son mujeres, y ahí yo encuentro todavía, bueno, yo tengo una crítica, soy compañera de todos los que están hoy en la protección civil, obviamente la dirección que dirijo está en el ámbito de la protección civil. Creo que hay todo de hecho hay unas normas internacionales que se llaman el proyecto Esfera, quienes no las conozcan, está bueno darles una mirada. El proyecto Esfera tuvo que hacer unas normas para cómo abordar la cuestión de la asistencia humanitaria en grupos donde hay mujeres, cuáles son las cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Mujeres y culturales, no sé. Entonces, una parte tiene que ver de tu pregunta con cómo nosotros en el sector de gestión de riesgo y emergencias abordamos la operatividad de tareas en contextos donde hay varones y mujeres. Los separamos, no sé, hacemos un centro me sale de refugiados, pero no es como le dicen a los que evacuados, un centro de evacuados, y entonces ponemos a las mujeres y los hombres separados, los ponemos por familia, ponemos los niños, no, todo es un gran debate y no hay digamos, si preguntamos opinión, hay tantas opiniones como personas. Entonces hay unas normas internacionales que dan un poco de luz sobre el tema. Eso del cara a quienes asistimos. De cara a los equipos, yo no soy de la que sale a disparar y tirotear a los varones porque me parece que no es por ahí, pero sí creo que todavía, quizás menos en la capital federal, donde hay por ahí un poco más de diversidad de aceptación, pero en muchas provincias, en muchos lugares, yo veo que los equipos, los que toman las decisiones en las emergencias, siguen siendo varones y que las mujeres siguen cubriendo roles de secretaría, de asistente, ¿no? Va cambiando, hay algunas provincias ya con ministra de Seguridad, con directora de Protección Civil mujer, y tampoco creo que apuntar a la equidad en cantidad sea la solución. Lo que obviamente hay que apuntar al mejor perfil. Si el mejor perfil es de un hombre, bueno, que sea un hombre. Y si el mejor perfil es de una mujer, que sea una mujer. Sí creo que hay como un espacio que hay que seguir conquistando como mujer, y además creo que no va separado del rol que se espera que tengamos las mujeres, que somos mamás, que tenemos una carga, digamos, familiar, que aunque esté repartida, bueno, sigue siendo una carga no para la mujer. Entonces, yo creo que se han hecho progresos. Me parece que estaría bueno que los equipos se puedan conformar en función de las capacidades y habilidades o el sexo, que hagamos mucho laburo para poder dejar el prejuicio propio y poder laburar de igual a igual entre varones y mujeres. Creo que es sano y está bueno equipos mixtos, y así como yo tuve la oportunidad de trabajar con equipos multiculturales, digo, si me voy de la cuestión de género y hablo de la cuestión cultural, en Malasia, el equipo en el que yo laburaba, éramos 9 nacionalidades y 4 religiones. Imagínate ponerte de acuerdo en una comida, ¿no? Entre el que no puede cerdo, el que no puede pan, el que, bueno. Entonces, digo, un poco es un ejercicio de empatía y de nada, dar espacio por habilidades. No sé si te respondí. Estoy tomando mate, estoy medio en una mateada más que en una... Sí, está bien. No, por ahí el tema de cómo lo encarás ahora, estando en la dirección. Bueno, la dirección, no sé si, varios me dicen que es la primera vez que hay una directora mujer en bomberos en el Ministerio de Seguridad. Bueno, ahí Carlos, le puedo dar la palabra a Carlos. Carlos me aguanta mucho, obviamente que yo impulso una agenda de género dentro del Sistema Nacional de Bomberos, más allá del rol que a mí me toca. Yo soy una funcionaria que trabaja solo con el subsidio nacional y que impulsa con el presidente del Consejo Nacional algunas líneas de laburo que tienen que ver con la seguridad, con género y bomberos. Yo, por ejemplo, ahora terminamos una serie de encuentros de bomberas en todo el país, y la verdad es que en la mayoría de la experiencia las bomberas sienten que tienen un espacio. Hay bomberas hace más de 20 años en el sistema de bomberos. Obviamente en cantidad hay mucho más varones que mujeres, pero cuando uno empieza a hurgar un poco más, hay mujeres jefas de cuerpo, hay mujeres presidentas de cuarteles, hay mujeres con habilidades, digamos, que se desarrollaron en brigadas especiales de rescate. Hay intención de que también puedan ser
formadoras, capacitadoras, creo que va mejorando. Ahora, le sigue sucediendo a muchas que se van a poner el traje y las botas son 45. O los guantes son enormes, porque bueno, también los bomberos tienen que gestionar mucho con pocos recursos, entonces comprás guantes para todos y comprás más grandes porque hay más varones que mujeres, ¿no? Y también me he encontrado en algunos cuarteles algunos dirigentes más arcaicos que me dicen que es quilombo tener mujeres en el cuartel, porque la mujer después se queja de que la acosaron, como que tener mujeres en los equipos es para quilombo, porque somos más quilomberas, porque nos quejamos, no sé qué. Eso creo que se va a ir cortando, que la sociedad misma va empujando a que eso se vaya acabando y que es una cuestión de tiempo y que está bueno poder decirlo. Yo creo que en bomberos hay mucho mejor camino recorrido para las mujeres que en la protección civil en general. Esa es mi mirada. Seguimos entonces con las preguntas. Voy con Alejandro Saavedra, creo que es el apellido. Está levantando la mano. A ver, ahí Alejandro. Ah, ahí está. Ahí me puse el audio. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo andás, Virginia? Bien, qué alegría verte. Bueno, yo soy un producto de Virginia. Soy como una... si me permitís esa... Sí. Yo trabajo en protección civil y reducción de riesgo en Saltación de la Cruz, un municipio que te tiene muy presente. Muchos funcionarios se acuerdan de vos. Se acuerdan inclusive cuando vos dijiste cuartel arcaico, se acuerdan de tu primer visita cuando viniste con la parte de educación civil a ese cuartel arcaico, que cambió muchísimo, por suerte, que tenemos muchísimas bomberas ahí, y actualmente se han inscrito un montón también de bomberas más. También otras cosas a recalcar, que nos empezamos a dar cuenta, empezar a trabajar un poco nos hicieron, vos con tu equipo allá por el 2017, nos abriste la cabeza con muchas cosas, cuestiones vinculadas con ONU, agendas de ONU y demás. Eso derivó en ODS, por ejemplo, que nosotros estamos trabajando un poco con los ODS también, perspectiva de género, y también estar viendo muchas cosas que ya teníamos hechas de manera natural. Tenemos una secretaria de Coordinación General que está equiparado a una secretaria de Gobierno. Tenemos una secretaria de Planificación también a nivel... te diría que en nuestro municipio tenemos, no solo en la parte de seguridad, ahora me voy a detener en seguridad, pero en líneas generales, las secretarías, creo que tenemos más mujeres, y no por una cuestión de cupo, sino una cuestión de competencia. Y al día de hoy, en la Secretaría de Seguridad, por ejemplo, que fue una cosa que yo, cuando empecé a investigar en ODS, lo tuve que marcar, porque fue un proceso natural. Teníamos muchísimas chicas trabajando como operadoras de emergencia, como vigiladoras. Tenemos al día de hoy chicas en la Guardia Urbana, haciendo trabajo de calle. Obviamente que, por supuesto que tenemos algún cuidado un poco más especial por una cuestión de debilidad física, ¿no? Pero no por eso tenemos choferes, y al día de hoy tenemos los 3 turnos son supervisoras, y son chicas de lo que atención a atención a llamados de emergencia, y son chicas que se han formado ahí, han crecido ahí adentro y se han ganado ese puesto. Se necesitó una supervisora, y al día de hoy, turno tarde, turno noche y turno mañana del centro de apoyo vecinal, que no me acuerdo si lo conoces. Sí, pero Andrés, por ejemplo, sí lo conoce. Ahí ha venido Andrés Dimitri, otro que le mando un abrazo también, que siempre es grato encontrarlos. También hemos empezado a valorar
un proceso natural que se vino dando, y bueno, y por suerte, bueno, celebro este tipo de charlas para poder compartir las experiencias, y bueno, y también todo el halo mitológico que tenías alrededor, porque sabíamos muchas historias así, parciales, pero bueno, hoy, gracias a este Zoom, está muy bueno, ya también la sabemos de primera mano y con un poco más de datos concretos. Así que te mando un beso y felicitaciones. Gracias. No, muchas gracias. Qué bueno que nos compartas esto, ¿no? Como que vos hayas podido ver el progreso del acceso de mujeres a lugares clave en la gestión de emergencias y de riesgo en tu municipio. El halo mitológico te la debo. Lo tenés. Yo creo que una parte también es como que por ahí mi mensaje es muy para las mujeres de que nos animemos, ¿no? Que algo que parece que es solo de hombres, si tenés ganas, si te motiva y te interesa, bueno, yo llegué de casualidad. Y hoy, imagínense que yo les estoy hablando de hace 15, 20 años. No había Facebook, no había redes sociales, no había la información que hay hoy, y entonces era medio como una rara meterse en estos temas. Pero a mí me parece que está bueno también, bueno, para cualquiera, ¿no? Entender que hay un montón de opciones y de oportunidades para poder ejercitar esta vocación que hoy nos junta a todos acá. Así que, bueno, Alejandro, me encanta verte, estás igualito además. ya nos veremos. Bueno. Cuando se vaya el coronavirus hacemos un mega COVID, congreso de gestión de riesgo y todos traen sus experiencias y las compartimos. Me parece que estaría re bueno armar algo así. Bueno, sigo, pero ya estamos medio con el tiempo justo. Últimas dos preguntas. Manuel Pacho y luego Carlos Alfonso. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Manuel, como decía Agustina, soy bombero voluntario en Chubut, tengo 20 años. Y ahí, como comentabas, ahora en el curso de ingreso de este año, la mayoría son mujeres, que es algo que años anteriores no pasaba. Hoy la mayoría son mujeres. Y dentro de nuestro sistema de comando de incidentes del cuartel, todos los oficiales son mujeres, por una cuestión que son mucho más ordenadas y mucho más específicas en sus tareas. Entonces, hay algunos que al principio antes eran, no, yo no voy a decir lo que me dice fulanita. Y nos fuimos dando cuenta de que cambió todo el sistema del cuartel, de cómo nos manejábamos a cómo nos manejamos ahora, y fue algo genial, algo muy bueno que nos pasó. Y se ve en otros cuarteles que está pasando exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros en el cuartel, ahora en este último tiempo. Es re bueno, me encanta escuchar estas cosas. Qué bueno, Manuel. Bueno. Qué gusto verte. ¿Hacemos una más? Sí, a Carlos Alfonso. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Virginia. Hola, Carlos. Felicitaciones por... La verdad que no mejor idea, ¿no? En esta fecha tan importante para la Cruz Roja Internacional, poder escuchar esta experiencia de tareas humanitarias y conocer una parte más de tu vida, ¿no? Que conocemos mucho en el trabajo diario en el sistema de bomberos voluntarios. La verdad que eso permite poder abrir la mente, poder entender más lo que nosotros en el sistema de bomberos hacemos diariamente en la gestión de riesgo permanentemente y en aquellas cuestiones que hacen a género, ¿no? La verdad que el hecho de compartir esta charla permite también ver y escuchar esa experiencia tan importante. Y la verdad que eso marca también un camino. Recién hablaba un camarada mío de Chubut. La verdad que justo pensaba, acá en mi cuartel de Quitilipi, en la provincia de Chaco, son 32 los aspirantes de la escuela de este año, 25 son mujeres, Virginia. Justamente el día jueves estuve participando un ratito de una de las capacitaciones y me decía el jefe del cuartel la novedad, y ya llevan 6 meses de trabajo
y es la primera vez que también se sostiene en el tiempo. Algo quiere decir, entonces, la cuestión de género. Así que nada, solamente expresarte mi agradecimiento por permitirme participar de esta charla, agradecerle profundamente al instituto, y seguramente todo el tiempo que nos queda trabajaremos mucho en la gestión de riesgo y en la perspectiva de género. Muchas gracias. Gracias, yo quiero decirte, Carlos, gracias a vos, porque sé que un sábado de la noche, yo sé que los bomberos voluntarios tienen laburo toda la semana, pero vos el fin de semana estás explotado, así que gracias. Y bueno, hay un montón de gente que me está escribiendo mensajes, hay gente que está mirando por YouTube y por Instagram. Obviamente que voy a pasar el chivo del Instituto Argentino para la Reducción de Riesgo de Desastres. El instituto es un conglomerado de profesionales de un montón de especialidades, arquitectos, sociólogos, politólogos, licenciados en comunicación, licenciados en seguridad e higiene, que trabajan en la promoción y la aplicación de políticas de reducción de riesgo a nivel local. Trabajan también asesorando organizaciones, trabajan en cuestiones que tengan que ver con aplicación práctica de todo esto que todo el mundo habla de la gestión de riesgo. Hoy los chicos organizaron para que yo les contara un poco de mi historia de abuela cuchufleta con sus historias, pero el próximo mes vamos a tener a otra personalidad del mundo de la gestión de riesgo internacional, del mundo de hispanoparlante, así que está bueno si nos siguen en las redes y en la página, o si escriben, no sé, Agustina, si querés pasar vos el chivo del IAR, ¿a dónde pueden escribir para consultas o para participar de la red? Para el que quiera, bueno, está en Instagram, que estamos como @IAR, ahí nos pueden ubicar, tenemos todos los links publicados, incluido el link del chat de WhatsApp, de la red IAR de WhatsApp, así que se pueden unir por ahí también. Si tienen alguna duda nos pueden escribir por mensaje directo ahí, por Facebook o por web, y por mail, quise decir, a contactoiar@gmail.com. Así que están todas las vías de comunicación abiertas. En algún momento les contestamos, por lo general, todos los días contestamos todos los mensajes, así que tal vez no es inmediato, pero en el transcurso del día vamos contestando los mensajes que nos llegan, así que cualquier inquietud nos pueden contactar. Aprovecho para leer algunos de los mensajes que nos fueron poniendo acá en el chat. Yo quiero decir algo más. Y es que, bueno, que entiendo que vamos a tener este ciclo de charlas más hasta fin de año y que vamos a cerrar el año con algún congreso de intercambio de experiencias exitosas de aplicación de gestión de riesgo. Me parece que estaría re bueno. En la red de IAR veo mucha gente compartiendo cosas muy interesantes. Bueno, hoy Alejandro nos contó un poco y le quiero agradecer. También veo que está Ricardo Garabelo, Silvia Ventolila, un montón de gente querida. La verdad es que gracias por escuchar hoy y ojalá nos sigamos viendo en estos encuentros. Gracias a ustedes también, Agus. Y nada, los mensajes si querés leerlos. Y adhiero, creo que lo que veníamos diciendo muchos, creo que somos varios productos tuyos, así que, bueno, adherimos a lo que decía Alejandro Saavedra hace un ratito. Algunos mensajes que acá fueron llegando, Elizabeth Rossi, muy interesante, muchas gracias. Mariel Bar, impresionantes experiencias, gracias por compartirlas. Muy buena la charla, Verónica Subricki. Tamara Ranieri, excelente charla, gracias. Silvia Vendelilla nos escribía, muy bueno el espacio y muy importante visibilizar la tarea de Virginia, excelente, gracias. Bueno, también adherían acá a lo que somos, muchos somos producto también de VIR. Oscar dice, no creo que haya llegado por casualidad, es el fruto del esfuerzo y sacrificio por lo que te apasiona. Felicitaciones, muchas gracias, dice Mónica Sirenzi también por acá. Así que muchas gracias a todos por haber participado de esta charla. Vamos a seguir, como decía VIR, todos los meses, bueno, trayendo estas experiencias, intentando también traer distintas experiencias de distintas partes del mundo para enriquecernos, para poder, sabemos que este tema en Argentina no está tan desarrollado, y todas las experiencias nos suman para poder justamente desarrollar la gestión de riesgo en todas sus aristas en Argentina. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Sí. Una cosa, digo, que también nos pueden escribir para contarnos, porque veo que hay mucha gente también muy profesional, y hay de todos los invitados que están, pueden seguramente escribir y ser parte de estos conversatorios que vamos a hacer mensualmente. Así que invitarlos también a todos los que están. Que se ofrezcan.
Bueno, muchas gracias. Totalmente, así que bueno, están todos los canales de comunicación. Nos ponemos todos los que puedan la cámara y hacemos una foto como final. Así, bueno, podemos tener un recuerdo de esta primera charla de este ciclo. A ver, ahí estamos. Este whisky virtual. Ahí vamos con una captura. Ahí va. ¿Whisky virtual no era mate? ¿Cómo? ¿Dijiste whisky virtual? Yo me preparé mate. Era mate y charla. Era mate, el whisky de la foto, pero la próxima, si no podemos hacer una hora del vermut. Hizo la hora del whisky. Chao. Podríamos empezar para el próximo encuentro. Así que, bueno, les agradecemos a todos esta participación y que tengan un lindo sábado y un buen fin de semana. Y estamos en contacto por todas las redes del IARD y por todos lados donde ustedes nos quieran escribir. Acá estamos también para ustedes. Gracias. Gracias a todos. Gracias, buen fin de. Muchas gracias. Buen fin